Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Erekes siente curiosidad y cuestiona la opinión de Dylan y Baran sobre el nombre. Pero ni Dylan ni Baran hacen ningún comentario. Dylan pide permiso y va a la sala de estudio con Baran. Cuando Dylan me pregunta qué vamos a hacer ahora, he emocionado a todos por nada, ¿por qué no me detienes? Baran dice que no has hecho nada malo. Dylan dice cómo les explicaremos lo que elegimos, y si tienen el corazón roto. Desearía que hubiera una manera de hacer felices a todos, pero ahora quería lo imposible, ¿no? Baran dice está bien, no te preocupes, es nuestro hijo, sí, algunos de ellos pueden estar heridos, pero para mí, tu decisión es lo primero. Luego, cuando decimos que diremos que hemos elegido 3 nombres, Dylan dice que si los que no son elegidos se ofenden. Baran no se enojará, dice vamos, expliquemos y sale de la habitación. Otros estarán llenos de curiosidad. Baran dice que ahora les anunciaremos 3 nombres y tomaremos nuestra decisión eligiendo una de sus tramas. Dylan luego explica los nombres. Cuando dice Ferat, Beram y Ruzgar, quienes los pronuncian sonríen. Jasmine se molesta cuando Arun de repente le dice que se vaya, así que piensa para sí misma. Yo también me siento lo suficientemente cómoda como para ir. Arun, por otro lado, sigue entristecido por su partida. Dylan explica que admiramos a nuestro hijo porque será recordado con este nombre por el resto de su vida. Mientras mantienen esta conversación, suena el teléfono de Baran y él se aleja para hablar. Cevdet y Cebrille casi no pueden respirar para evitar que su bebé se despierte. Cuando Baran termina su discurso, se acerca a ellos y les dice que hay un nuevo orden. La señora Azade y el señor Kudret dicen que Baran tiene mucho éxito y le dan consejos para motivarlo. Baran dice que lo que dijiste es muy valioso y pide permiso para pensar un rato en su estudio. Mientras Arun llevaba a Jasmine a casa, dijo que esta podría ser la última vez que pasáramos por esta calle. Jasmine dijo, no he olvidado la primera vez que pasamos por aquí, y tampoco olvidaré esto. Se despidió y se fue. Mientras Baran piensa en el trabajo, Dylan se prepara leche y té de hierbas y viene al estudio. Cuando Dylan pregunta cómo le va, Baran dice, cometí un error al aceptar este trabajo porque no se me ocurre nada. Dylan dice que definitivamente encontrarás algo, lo que dijeron la señora Azade y el padre Kudret es muy cierto. Te agregaste valor con todo lo que has experimentado y acabas de conseguir el trabajo. Cuando Baran dice, soy un hombre muy afortunado, tengo una esposa que es inteligente, comprensiva y hermosa, Dylan dice, me avergüenzas. Entonces, si quieres beber el té, te calmará un poco. Cuando dices, Baran se acerca a Dylan y le dice que eres mi mejor sedante. Cuando digo que tienes sueño y vamos a nuestra habitación, Dylan dice que tienes trabajo que hacer. Baran dice que deje el trabajo ahora, ningún trabajo es más importante que el de mi esposa. El estado de Zebair empeora gradualmente. Mientras el poeta se cura la herida, se retuerce de dolor. Mientras Baran espera a Dylan en la cama, Dylan sale de la ducha y se acuesta. Cuando Baran ve que tiene el cabello mojado, toma una toalla e intenta secarlo. Dylan dice que siento que no podré dormir aunque me acueste, ¿somos los únicos que exageramos tanto? Cuando Baran dice que estamos exagerando un poco, Dylan pregunta, ¿qué haremos si nuestro hijo crece y pregunta si le puso ese nombre? Baran dice que sugerimos darle algo mejor a su propio hijo. Cuando Dylan lo llama por este nombre como si estuviera llamando a su hijo, Baran le pregunta, ¿qué estás haciendo? Dylan dice que estoy intentando ver cuál es mejor. Cuando Dylan luego me pregunta qué me dijo mi madre Aitne en mi sueño, ella dice que Baran no es importante. Yo digo que Dylan era importante, tal vez si duermo la volveré a ver, me dicen buenas noches y se van a la cama. Baran no puede dormir hasta la mañana, tiene que trabajar. Pero Dylan, que se da cuenta de que no puede hacer el trabajo que quiere, le dice a Baran, preparémonos, tomemos un poco de aire fresco, deja que tu mente descanse un poco, todo estará bien. Salen a caminar juntos. Cian y Frat hacen una apuesta para la festividad y dicen que el nombre que no se elija perderá. Mientras Dylan caminaba, le dijo a Baran, no lo he vuelto a ver.
Cuando Aiden cuenta el sueño de su madre, Baran dice, no te preocupes, mi madre te lo recordará. No lo olvidará. Luego ambos se preguntan qué piensan sobre los nombres, pero dicen que todavía no tienen idea. Baran dice, esperaremos un poco más, tal vez llegue una señal. Toma la mano de Dylan y continúa caminando. Jasmine llama sobre la oferta en Antalya y dice que aceptó la oferta. Mientras Dylan y Baran caminan, Cian y Frat se cruzan en su camino. Mientras Cian intenta meterse en sus mentes para elegir su propio nombre, Frat se lo impide y los arrastra adentro. Cuando Arun le pregunta a Jasmine cuándo se realizará el viaje, ella dice que se determinará hoy. Arun pregunta por qué no hacemos algo diferente estos últimos días y le pide que se quite el delantal y se ponga la ropa. La flor de no me olvides aparece frente a Dylan si tienen una conversación sobre su nombre. Mientras mantiene esta conversación, Baran se inspira y quiere ponerse a trabajar de inmediato, diciendo, mi hermosa esposa, mi musa, me vino a la mente un diseño muy hermoso. Mientras Jasmine y Arun compran algodón de azúcar y se lo comen, Jasmine dice, te enseñaré mis platos favoritos, puedes cocinarlos. Arun dice, es una buena idea, pero cuando te vayas, tendré que buscar otro cocinero. De lo contrario no podré lograrlo, por supuesto, no podré encontrar a alguien como tú. Luego deciden regresar a la tienda y cocinar la comida. Mientras Dylan y Gul están arreglando la ropa del bebé en la habitación del bebé, la señora Azade llega y le da un mensaje secreto a Dylan para que le dé oro y dibuje el nombre que ella escribió. Cuando el señor Kudret le pregunta a Frat por qué Hassan retiró una gran cantidad de dinero del banco, Hassan se dirige a Frat y le dice que es una vergüenza por los esfuerzos que he hecho por usted. Hablan de cómo descubriremos que están haciendo Kudret Bey y Frat Hassan, mantengamos las cosas en orden. Mientras Baran trabaja, Dylan me pregunta si puedo ir si estás disponible. Cuando Baran-san dice que siempre está disponible, entra Dylan diciendo que te trajo café. Baran le muestra su trabajo a Dylan, le pide su opinión sobre algunas partes y lo termina. Cuando le digo a Dylan que no podría haber terminado este trabajo sin ti, Dylan dice, ¿qué he hecho? Baran la besa en la frente y la abraza, diciéndole que tu presencia es suficiente. Jasmine hace que Arun cocine y pruebe la comida, pero Arun no está contento. Cuando Dylan Azade a Arun le dio oro por primera vez y luego sacó a relucir la cuestión del nombre, Baran dijo, creo que obtendremos ganancias de esto. Frat entra en la habitación y pregunta, ¿deberían tú y Dylan Gul salir a cenar esta noche? Cuando le pregunto de dónde viene Baran, Frat dice, tengo ganas, hermano. En ese momento, cuando llega Cian, Frat quiere ocultar lo que hablaron, pero Dylan dice, no es un secreto. Frat quiere invitarnos a cenar esta noche. Mientras Dylan y Baran oponen el nombre Feret al nombre Ruzgar, Dylan y Baran los observan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.